Muy buenas noches y bienvenidos a La Dichosa Palabra, este espacio en el que las palabras vuelan, se conjugan, aterrizan, revolotean, en fin, hacemos cualquier tipo de cosas con ellas. Bienvenidos a todos y nada más nos queda para empezar a contestar sus palabras, las palabras de mis compañeros para que se presenten. En la última semana todos los mexicanos hemos escuchado y proferido palabras nada dichosas, y no me refiero solo a los políticos, sino también a los ciudadanos. Hace poco, enfrente de mi casa, me tocó ver cómo un automóvil con una calcomanía del PRD, un automovilista que lo manejaba, era increpado por un señor que pasaba por ahí. Al día siguiente me tocó ver cómo un automóvil con una banderita del PAN era a su vez increpado por otro señor que bajaba por ahí, le quitó su banderita y se la destruyó. Y ambos actos me parecieron realmente entristecedores y me permitieron recordar a Ralph Waldo Emerson, este notable poeta estadounidense, que alguna vez dijo que solo son respetables los hombres que respetan. Ojalá y recordemos estas palabras en estos tiempos. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. En política todas las victorias son efímeras y todas las derrotas son provisionales. Independientemente de quién llegue a ocupar la presidencia de la República, el mayor problema de nuestro país, la pobreza, no se va a disipar mágicamente, sino hasta que todos, como en lo individual y en lo social, otorguemos verdaderamente importancia a la educación. La educación, la verdadera educación, a la que no hay que confundir con la obtención de grados académicos, es el arma más poderosa para luchar contra el peor de nuestros problemas. Buenas noches, soy Pablo Boullosa y celebro mucho que el domingo pasado tantas y tantas personas hayan cumplido con su deber ciudadano. Precisamente la democracia y la ética nos enseñan dos cosas a la vez, que los seres humanos somos al mismo tiempo lo mismo, iguales, esencialmente iguales, y también que somos distintos, que tenemos muchas características que nos hacen distintos. La hominización, el proceso biológico, nos señala fundamentalmente lo primero, de que somos esencialmente iguales, y la culturización nos hace formalmente, ideológicamente y en muchos sentidos distintos. Justamente el diablo es el que le preocupa subrayar nuestras distinciones y hacernos creer que solamente estas son importantes. El diablo es aquel que dice que hay que dividir para vencer. El diablo es el que quiere convencernos de que el otro es malo, de que el otro está mal. En cambio, la mayor parte de los místicos y de las religiones de todos los tiempos nos señalan que esencialmente, igual que la ciencia lo hace, que la biología, que la genética, que la antropología física, somos esencialmente lo mismo. Pongamos, por favor, primero la simpatía arriba que la ideología. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues entre tanta noticia política, tanto sobresalto de todas las semanas, sabemos también que muchos de ustedes están empezando ya las vacaciones o están a punto de empezarlas y que seguramente estén pensando en irse de viaje. Esperemos que se lleven a la dichosa palabra también dentro de sus maletas y que por supuesto nos sigan viendo todo el verano. Y para aquellos que están de viaje, precisamente unas palabras de Oscar Wilde. Me gustaría emplear toda mi vida en viajar. Si alguien pudiera prestarme después otra vida entera para pasármela en casa. Esperamos para ellos que están en casa que nos sigan esta noche y empezamos ya con todas sus respuestas. Recuerden que además hay repeticiones a partir de hace poquito, los lunes, en Canal 22 también a las 10 de la noche. Este programa de hoy sábado se presenta también los lunes a las 10 de la noche. Así que pueden empezar a llamarnos si están viéndonos en sábado y si están el lunes, bueno, pues esperen hasta el sábado. El lunes es el único día en que repetir es de buena educación. ¿Así dice el dicho? No, así decimos nosotros. Los de la dichosa palabra. Pues a ver si es de buena educación. Cristian Valarezzo nos pregunta el significado de la palabra Bratislava. Bueno, Bratislava, pues es la capital de Eslovaquia, es como su significado, digamos, prioritario y príncipe. Es una ciudad muy hermosa, según dicen. ¿Alguien de ustedes conoce Eslovaquia? Muy cerca de Viena, yo no, tampoco la conozco. Sí, a mí la Europa Oriental, yo lo más para allá que he llegado es justamente a Viena, pero es algo que me entusiasma mucho. Dicen que Bratislava es una ciudad espléndida en términos arquitectónicos, que es una capital cultural importante, además vamos a ser una capital política y financiera y todas esas cosas.
Tiene, sin embargo, una historia interesante, el nombre de Bratislava, nombre que es además oficial desde hace muy poquito, desde 1919. Si bien empezó a ser utilizado en el siglo XIX, alrededor de 1840, según cuenta Pavel Joseph Safarik, un pues, etnólogo, historiador, poeta, escritor, filólogo, en fin, un intelectual del siglo XIX, que trazó la historia del nombre Bratislava, que empezaba, digamos, a ser utilizado por los nacionalistas eslovacos en el siglo XIX. Fíjense que originalmente Bratislava se llamaba Posonia, en latín. Pozzoni, ¿no? Postzoni, por el conde Postzoni. El conde Postzoni. No por el pozole. No por el no porque sería Postzole. Todavía no No lo era conocían, Pozzoni. además, Exacto. imagínate. Los húngaros, ¿no? Fundamentalmente los húngaros, creo que le siguen llamando Pozzoni. Así es. Pozzoni. Lo que pasa es que ese hombre venía justo de Pozzoni, un, digamos, personaje importante de la historia de esa región. Recordemos que, bueno, la división política de los países en esa región ha cambiado mucho con el correr de los años, que en el siglo XI hizo una defensa importante de lo que hoy es Bratislava, ahuyentando invasiones germánicas, austriacas, francesas, etcétera. Después de eso pasó a llamarse Presburgo, pero por la misma razón que por la que se llama Bratislava, es decir, todo proviene de Bratislao I, otro, digamos, personaje importante de la historia de Eslovaquia, que logró recuperar el territorio de Moravia, que se lo había, digamos, anexado Polonia, conquistar parte de Polonia y conquistar parte de Hungría también, digamos, para Eslovaquia. Y es en honor a Bretislao que primero surge Presburgo, que es, digamos, una germanización de Bratislava. Y que los alemanes le siguen llamando Presburgo de Así alguna es, manera. es Sí, que los Burgo es húngaros, ciudad, igual que Lava, digamos, en eslovaco. Ese sufijo. Ese sufijo, y el Bres y el Pres, digamos, termina siendo el mismo. Bratislava era utilizado, les decía yo, por los nacionalistas eslovacos en el siglo XIX, y a partir de 1919 es el nombre oficial de la ciudad, que de todas maneras sigue siendo llamada, no solo por los alemanes, sino por mucha gente, Presburgo. Que es curioso que el tiempo que se llamó y que sobre todo la llamaron Pozzoni es de la época de dominación húngara y que de hecho los húngaros la convirtieron en capital. O sea, Bratislava fue capital del Imperio Austrohúngaro, sobre todo cuando estaba todo dominado por los turcos, ¿no? Antes de la recuperación. Y que cuando decías que Viena estaba muy cerca, están apenas como creo que a 60 kilómetros, a menos de una hora. Y, ¿Tan poquito? Y es de las capitales que más cerca están del mundo, bueno, aparte del Vaticano y Roma, que está un Bueno, y momento de la aparte otra. seguramente de Sofía, que debe estar todavía más cerca de Viena, me imagino, ¿no? No, Sofía está mucho más bajo. Sí, está ¿no? más ¿Sí? abajo. Sí, sí, Yo pensaba que estaba Bratislava muy está está cerquita. pegada. De hecho, curioso. cuando uno ve la antigua Checoslovaquia, Bratislava estaba casi a la mitad, muy cerca de la frontera, digamos, está muy cerca de la frontera hacia el sur y pegada, digamos, a la frontera austriaca. Bueno, a menos que contáramos también Budapest como dos ciudades, que en realidad, digamos, históricamente lo son. Lo son, Buda y Pest claro. unidas por el puente. Danubio, digamos, partidas por el Danubio y unidas por puentes. Y que bueno, pero para te el puedes caso ir- habría que considerar a Durango y a Gómez Palacios, digo, a Torreón y a Gómez Palacios, ¿no? Así es. O a Oye, 15 o cuántas ciudades la fronterizas. cosa está aquí en que algunos te rebatirían lo de que fuese Europa Oriental. Muchos, digo, es una vaguedad lo de qué tan oriental? es lo oriental, ¿no? Muchos prefieren hablar de Europa Central o Sí. de Europa nada Pues, más. de ¿no? hecho, Pero sí fíjate que están que- considerados Europa del Este, ¿no? Sí, Yo pero creo que bueno, a partir claro, la de llamamos Europa del Este, pero en efecto lo que dice Pablo es que desde un punto de vista de historia de la cultura, realmente esa zona del mundo es el corazón de Europa, ¿no? Esa zona de Europa Así es. es el corazón, y lo que tú decías de Moravia, el reino de la Gran Moravia es uno de los primeros grandes reinos organizados en la Alta Edad Media, en una época verdaderamente salvaje de Europa, en los primeros siglos de la Alta Edad Media, y se organiza primero ahí un gobierno en Moravia, en ese corazón europeo, y simplemente por el desplazamiento, sobre todo en los últimos 300 años, de la geopolítica hacia la Europa occidental. Entonces la Europa occidental ha ido cargando la mano partiendo de que el corazón de Europa es París, ¿no? Y entonces decir que todo lo que queda para allá es como Europa oriental. Así es. Pues ahí queda Bratislava. Vamos ahora, más bien es el momento de decirles a ustedes cuál es nuestra definición para la dichosa palabra de esta noche. Esta noche estamos buscando el conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria. Desde luego no la palabra. memoria histórica, sino la memoria nada más En como general. de leer y acordarte, ¿no? Ojalá que la histórica Bien, también. les Sí, voy a pero poner para un eso no sirve. Les voy a poner un ejemplo psicótico. Yo soy muy fan de Fred Astaire, entonces, y me sabía la filmografía de Fred Astaire cuando estaba estudiando ¿Ah, la sí? secundaria. ¿Toda? Me la Qué sé bárbaro. con fechas y todo. Entonces yo me aprendí las fechas de la Segunda Guerra Mundial con las películas de Fred Astaire. Es decir, yo sé que el Anschluss fue en 1936 porque ese año se filmó Swing Time. Bueno. Eso era una
técnica. Y luego de ese había tipo. pues sí, la lista de los Reyes Godos que había que aprenderse, por lo menos en España, era como de toda la lista de los Reyes Godos. En fin, ese Bueno, conjunto de Había técnicas entendido destinarias. los rollos godos, no, perdón. También, Bueno, también era un reyes rollo godos. que aprenderse. O en francés, seguro tú te lo aprendiste, está esta frasecita que es mais où donc est ornicar, que significa pero dónde demonios está ornicar, pero que también es una manera de aprenderse las conjunciones de coordinación. Mais où donc est ornicar. Bueno, y O en el famoso Bárbara Chelar y Darí Ferio, que era esta misma técnica aplicada para recordar los distintos tipos O de bueno, silogismos. decir que en el Renacimiento, justamente en el Renacimiento fue algo muy estudiado, eso, o sea, hubo verdaderamente libros acerca de esas De técnicas. cómo memorizar Bueno, hay otra y muy cómo aprender bonita. a Ustedes memorizar. saben que distancia es igual a velocidad por tiempo. Sí. Distancia es igual a vete. Bueno, pues ya más pistas no les podemos dar. Ese conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria es nuestra dichosa palabra de hoy. Y para aquellos que nos digan por correo o por teléfono y alcancen a los premios de esta noche, Tenemos muchas cosas. Tenemos La vida es un balón redondo, uno más de los espléndidos títulos de Sexto Piso. En este caso, un texto de Vladimir Dmitrievich, un editor afamado, bueno, conocido sobre todo como el editor de Albert Caracó en Francia, y además un apasionado del fútbol, que aquí nos entrega una serie de ensayos sobre fútbol. Él mismo tuvo un pasado como futbolista, además Vladimir Dmitrievich, entonces sí tuvo un accidente que le impidió seguir siendo futbolista, pero bueno, se perdió un futbolista, pero se ganó un editor y un escritor. Así le fue de la patada. Bueno, también vamos a obsequiar ejemplares por cortesía de la librería del sótano de un escritor por quien yo siento una especial inclinación, J.M. Coetzee. Este libro, Foe, que vamos a obsequiar, es una recreación o un homenaje también a El Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Así es que es un libro sin desperdicio que recomiendo muchísimo. ¿Y qué es cortesía J.M. Coetzee. del Cortesía del sótano. Y bueno, por supuesto, nuestra revista El Huevo, que trae en la portada de Denise Dresser y muy actualizado una entrevista con Marcelo Ebrard. ahí está, para aquellos que nos digan cómo se llama el conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria. Y aquí vamos a seguir con más palabras. Esta que viene de Celia, Lilia, ¿no? Lilia. Pues yo diría Lilia. Pero Lilia Arellano, que nos pregunta que qué es la melanotesia. La melanotesia ha de ser, yo supongo que ha de ser la melotesia, que es la que yo conozco. La melotesia, bueno, es una palabra así muy chistosa. La melotesia se llamó durante muchísimo tiempo también medicina astrológica o iatromatemática. Iatros en griego es curación. Los antiguos chamanes griegos se llamaban iatromantes, o sea, divinos curadores. Y esto se le llamaba iatromatemática, incluso tiene una antigüedad tremenda en todas las culturas, y es una parte de la astrología que se preocupa, de la astrología que se preocupa por vincular ciertas partes específicas del cuerpo y de nuestro funcionamiento orgánico con los astros, ¿no? Y con los signos zodiacales. Entonces, por ejemplo, todo esto desde la más remota antigüedad podemos encontrar unos grabados preciosos. Por cierto, en la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento hay algunos libros de los reyes y de los papas, ¿no? Los llamados libros de horas, que tenían siempre en una de sus páginas un dibujo del hombre zodiacal o del hombre astrológico, que aparece un hombre con las manos así, o una mujer, y aparece cada una de las partes de su cuerpo asociadas a los signos zodiacales. Por ejemplo, aquí en la cabeza aparece normalmente un carnero, que es el carnero de Aries. Aquí atravesado aparece Tauro, ¿no? Aquí aparece, si no recuerdo mal, Cáncer, ¿no? Géminis son los brazos, etcétera. ¿Y qué quiere decir? Que en función de las alteraciones y de las condiciones planetarias, según la carta astral de cada quien, uno está, como quien dice, debilitado o fortalecido por las influencias astrales. Esta ciencia o este conocimiento, ciencia quiere decir conocimiento más o menos organizado, luego el sentido de ciencia moderno se lo dimos en el siglo XVII, pero así se llamaba este tipo, diríamos, de forma de curar muy antigua. Los egipcios, los chinos, todos han tenido
una forma de la melotesia. Pero yo no quisiera que me hicieran un dibujo así, imagínate, con los cuernos de carnero de los que te están poniendo y cáncer a la altura de los pulmones, está un poco preocupante. Fíjate, yo conocía otra melotesia que tiene que ver, digamos, con el mundo de la música. Claro, porque melos viene de canto. Música, canto. tesia, tesis, melotesia. Asuntos sobre el canto. Así es, y es un tratado musical que escribió en el siglo XVII un músico llamado Matthew Locke, que de hecho inspiró la creación de un grupo de música antigua que a la fecha sigue trabajando en Taiwán y que en homenaje a Matthew Locke y a sus principios se puso melotesia. Entonces, qué curiosa. Pero ¿Es fíjate, un grupo de música Asociación, antigua que trabaja en Taiwán? En Taiwán, es de Taiwán. pero fíjate que la asociación en última instancia no es Gratuita. no es una casualidad, porque melotesia, la palabra viene de que los planetas bailan y cantan, del antiguo concepto griego de que los planetas producen una música, la famosa música de las esferas, de la que hablaban los antiguos filósofos griegos. Entonces los planetas producen una música y nosotros estamos influidos por esas armonías celestiales. O sea que de alguna manera el libro hace homenaje de alguna manera a este concepto antiguo de cómo los planetas influyen. Sí, o cuando en menos nosotros. comparte una etimología Exacto. certerísima. Muy bien. No sé si vamos a irnos a un corte, pero no sin antes mandar un saludo a Luis. Luis, aquí tu tío Jesús Cervantes y todo el equipo te manda un saludo. Tu tío está muy triste porque no puede asistir a la pachanga que están haciendo ahí, sabemos, y ojalá nos estén viendo también en casa. Nos vamos unos minutos, pero volvemos enseguida. Otros regalos para la dichosa palabra. La esquina de los ojos rojos de Rafael Ramírez Heredia. Edita Alfaguara. Bueno, continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos más preguntas de todos ustedes. Les repito, la dichosa palabra de esta noche, conjunto de técnicas, la disciplina de técnicas destinadas a mejorar la memoria. Nos preguntó Gerardo Zavala, nos pide que hablemos acerca de del conejillo de Indias. El conejillo de Indias, los conejillos de Indias. Conejillos de Indias, que Los son, cerdos. son unos animales, son unos como unos De roedores. eso sí podemos decir que sí son unos animales. Son unos como unos auténticos conejillos animales. que vienen de Son las Indias. roedores, de hecho son ratas No que son se usan en conejos, el ¿no? laboratorio de como experimental. También se les aplica por lo mismo a estas personas que se usan un poco como experimento, como primera prueba para luego poner en práctica algo, ¿no? Puede ser un sistema, un Medicinas, proceso, constantemente medicina. se hace, sí. De O hecho, a ahora otros acaba de animales, haber además. Sí, Sí. se utiliza el conejillo de Indias, que también es sinónimo de cobaya, es lo mismo, porque se supone que este animal tiene unas características que se parecen mucho a las de los seres humanos, de tal manera que si probamos con estas ratas, las de 4 patas, las de 2 patas, quién sabe cómo reaccionen, pero estas reaccionan de una determinada manera que se puede comprobar cómo reaccionaría luego el ser humano ante medicinas experimentales que todavía están en prueba y por lo tanto prefieren todavía aplicarlas en animales que además reaccionan con mucha facilidad, es muy barato mantenerlos, hay una cantidad bastante grande como para poder prescindir de algunos de ellos, en fin, todas estas cuestiones éticas que nunca uno sabe hasta dónde llegan, pero el caso es que con ellos experimentan y luego experimentan esto mismo con seres humanos y a ellos también se les llama conejillo de Indias por lo mismo. La expresión se extrapola un poquito a todo. Por ejemplo, si están utilizando o están probando un nuevo sistema educativo, un nuevo proceso de lo que sea, a ese primer grupo de gente que está probando ese sistema o cualquier otro tipo de cosas se les llama conejillo de Indias. No hay una parte de riesgo, por lo menos físico,
pero de alguna manera sí actúan como los primeros en probar los resultados y dependiendo de esos resultados se pueden seguir continuando el sistema, el proceso, la medicina, lo que sea para demás. La expresión conejillo de Indias, curiosamente se produjo en España como en el siglo XVI, creo que fue, y se decía que se llamaban así de Indias porque esas ratas venían de Perú. Entonces, como bueno, en el siglo XVI toda América eran las Indias, esos animalitos con los que empezaron un poco a experimentar se llamaron conejillo de Indias cuando en realidad eran peruanos, pero de ahí viene la expresión y Bueno, hoy en de hecho, día en otros idiomas ni siquiera se les dice conejillo de Indias, muchas veces se les llama cerdos, cerdos de mar, cerdos de Guinea. ¿Pero ¿sabes por qué en inglés son cerdos de Guinea? Porque Pues los hay animales distintas que traían opciones. No. Una opción es que porque costaban una guinea. Porque ¿no? costaban una guinea. Realmente no venían de Guinea, pues venían de las Indias. Y se piensa que era porque venían de Guinea, pero no es porque costaban una guinea, porque más el conejillo de Eso Indias se dice, come. vete a saber si realmente sepan. ¿no? Nah, Claro ¿quién que hubiera se podido come, pensar que se come y servía de mascota también? Ahora, se come lo- y lo se sigue curioso- comiendo todavía. ¿En Perú? Y de hecho, en la Catedral de Cusco cuentan los que van, lo mismo que en muchas representaciones que ve uno en México de la última cena hecha por manos indígenas o muy mexicanas, pues ya ven que ponen ahí sandías y frutas que evidentemente no podían estar en la conmemoración histórica de la última cena. Y en la última cena de la Catedral de Cusco se ve que comen conejillos de Indias. Y bueno, se me hace curioso que porque también en Guinea, en Nueva Guinea, por supuesto, el cerdo es un animal muy importante en el sacrificio. O a lo mejor sería por Nueva Guinea. Así Y es. los ahora, conejillos de Indias que yo te no, ven en probablemente ese- sea de las También Guineas. hacen una cosa muy curiosa, se parecen a los seres humanos en parte porque no procesan la vitamina C y tienen que consumirla, como los seres humanos que si no consumimos la vitamina C estamos pelas. Les pasa lo mismo a ellos, les da escorbuto, se mueren, etc. Y para procesar otras vitaminas tienen que hacer una cosa un poco repugnante, que es una especie de coprofagia. Ellos por el ano sacan una sustancia, no es exactamente caca. pero se la tienen que no, comer sí. para procesar el pasto, porque ellos comen mucho pasto y el pasto es muy difícil de digerir. Otros animales pues tienen tracto digestivo muy largo para digerir el pasto, etcétera, y ellos pues con Qué esas bueno que en sustancias eso ellos- no nos parecemos a los Pero de hecho no nos conejillos. parecemos mucho y además de ahí viene la polémica. Creo que fue el año pasado cuando saltó la polémica de una medicina que habían probado en Londres, creo que había sido, y curiosamente en Inglaterra hay mucha gente que se presta para hacer un poco experimento de este Sí, tipo sí, de sí. medicinas. Te dan dinero, lógicamente todo riesgo conlleva pues una Entonces hay unas colas compensación tremendas, ¿no? económica. El problema es que esta medicina sí dio efectos secundarios un poquito serios y entonces saltó toda la polémica de que había que indemnizarlos, que bueno, que qué tan ético era que la gente se prestara a eso y que la gente luego, los laboratorios no respondieran ante ellos, pero realmente cuando tú firmas un contrato de me estoy exponiendo a esto, soy consciente de que me puede pasar no sé qué tantas cosas y de ahí que De hecho, no Laura, funcione igual. es todavía más grave porque en realidad la mayoría de los laboratorios prefiere experimentar no con ciudadanos del primer mundo, ingleses o norteamericanos, sino que muchísima de esa investigación en medicina se hace Con en países indigentes. del tercer mundo O con indigentes. o con gente Es muy terrible. pobre. E inconscientemente, que es lo peor, porque No, cuando firmas es un contrato de que tú sabes lo que te están dando, que bueno, pero Claro, si encima te pero en realidad no sabes lo que te están dando, pero esas medicinas se suelen probar mucho más en nuestros países que en los Claro. países del primer mundo, para evitar justamente ese problema que tú señalas, el de las demandas, ¿no? Bueno, vamos a ponerles ahora una pregunta especial para que se lleven libros muy significativos, muy especiales. La pregunta especial de esta noche es la siguiente. Queremos que nos den el nombre que se le da a uno o que se le daba a uno de los más importantes gimnasios de Atenas, en el que Aristóteles estableció su escuela de filosofía. Uno de esos 3 gimnasios importantes de Atenas tenía un nombre muy particular que se usa todavía hoy bastante, y en ese gimnasio estableció Aristóteles su escuela de filosofía. Si ustedes saben de qué gimnasio se trataba, pues se van a llevar 2 puntos. Se van a llevar primero que nada este maravilloso libro Larousse de los vinos. De veras que no se imaginan qué agradable es leerlos, qué buenas imágenes. Además, incluso para conocer Francia, de veras, para conocer Francia, vienen unas fotos estupendas de sus castillos. Está increíblemente bien Pero viene mostrado. además de Italia, de Viene de Estados Italia, de Unidos, Estados sí. Unidos, de Sí. California, Ah, eso te te iba a decir, España, porque si Japón, no... de Alemania, de Eso te iba a decir, América, porque si fuera- del resto del mundo, China, Japón, pero pues, la primera sección es de Francia,
que es la que estaba yo viendo primero. Y, pues, Y esperaba como los No, comentarios. está bien que Francia vaya en primer lugar. Claro, Sobre todo pero, mañana. pero no está puedes bien. No, olvidar mira, todas yo las siendo en primer española tengo que defender La Pero no Rioja, que puedes es donde olvidar estás todas ahora las otras mismo. zonas que viene la Rioja vitivinícolas del primero. mundo. Tienes razón, Laura, que Rioja viene primero, seguramente porque está editado en España. Pues, Madre, quitándonos mérito ya pero desde buenísimo, temprano. muy buenos esquemas, muy buenos mapas. Bueno, De Larus de los vinos. ¿qué otra cosa se van a Menos llevar? polémica tenemos los 8 ciclos para voz y piano de Manuel M. Ponce con Armando Merino al piano y como soprano Silvia Rizzo. Entiendo que son poemas cantados y interpretados al piano. Debe venir Estrellita y todas esas canciones estupendas de Manuel M. Ponce. no sé Nocturno si de la ahí Rosa, Sonda, Despedida, Granada, Por el Ir del Río, Verde Lago, de Flute, Misterio. Petit Fete, en fin. Muy bien. Sí, canciones. ¿Qué más se van a llevar? Bueno, tenemos 10 pases dobles para que vayan al Circo Atay de Hermanos el miércoles 12 de julio a las 5 de la tarde y también para las 8 de la noche de ese mismo día, miércoles 12 de julio, les voy a echar el sermón consabido. Si el miércoles 12 de julio no pueden ir al circo, por favor no los pidan. Sí pueden, pues sí pídanlos. Bueno, y también ya de pilón les vamos a estar obsequiando este diccionario futbolero que nos hicieron llegar sus autores, José Luis Arreola y Ricardo René Arreola. Nos mandan un diccionario futbolero para todos aquellos que pues ya siguieron el Mundial de Fútbol y no sabían, como yo muchas veces, de qué demonios estaban hablando. Bueno, mañana juega Francia entonces, ¿dices? Por supuesto. Francia. Mañana gana Francia. Francia. Y tienes puestísima la camiseta. Ahora Mañana sí, gana Francia. Ahora sí. Mañana Yo gana siempre Francia. le voy a Francia. Francia además ha jugado No. espléndido todo el mundo. Muy probable. Bueno, pues mira, hablando de Francia, nos pide María Luisa Rojas que hablemos sobre Marcel Proust, ni más ni menos. más. Pues ahora Ándale, el pues, francófono. podía- Arráncate, Francófono, Nicolás. Que lo arráncate. defienda. No, bueno, además soy prustófilo. Marcel Proust es un escritor que me gusta muchísimo. Es un escritor que solo escribió 2 libros, pero uno es muy grandote. Que es En busca del tiempo perdido, un libro, bueno, en 7 tomos, una de las novelas, yo diría, postorales de la historia de la literatura y más extraordinarias de la historia de la literatura, que no podría yo muy bien decir de qué se trata, a no ser que se trata de la memoria, del olvido, y un poco, diría yo, también de la aristocracia. Y estos 3 temas son temas, digamos, muy importantes para la vida de Marcel Proust. Bueno, Marcel Proust nace, digamos, en el tercer tercio del siglo XIX, en 1870 o 1871, no me acuerdo exactamente el año, en las afueras de París. Es un niño muy enfermizo, es asmático desde niño, y eso hará que desde muy joven, era un niño además extraordinariamente sobreprotegido por sus padres. Los padres eran, digamos, de la alta burguesía, el padre era médico, la madre venía de una familia judía, además bastante ilustrada. Bueno, creo que le dieron un balazo a su papá cuando su mamá estaba embarazada. No, esa no me la Y sabía. entonces la mamá se impresionó tantísimo que todo el mundo pronosticó que el niño iba a salir muy mal o muy débil, ¿no? Bueno, Cosa salió que se muy cumplió, débil. ¿no? Era asmático y de hecho lo llevaron durante largos periodos de su infancia a residir en Illiers, un pueblecito, digamos, de la provincia francesa. ¿Que vendría a ser Swann en sus novelas? Que vendría a ser Combray, Combray Combray. en sus novelas y que de hecho hoy se llama Illiers-Combray en homenaje homenaje al a nombre lo que que le cambiaron. dio Qué en el padre. centenario de Proust. ¿La realidad le pusieron imitó a la Illiers-Combray. ficción? La realidad imitó a la ficción. Bueno, a partir de esto, Proust, digamos, fue un niño muy sobreprotegido. Les decía yo que conforme fue creciendo se fue quedando en el departamento familiar. Él vivió con sus padres hasta 1905, hasta el año en que murieron, y que era, digamos, un poco un diletante. Bueno, pues se conoce muy bien el cuestionario Proust, que es un juego de sociedad que no diseñó Proust, pero que Proust jugaba, digamos, en estos salones literarios, y que es una técnica de entrevista pues muy socorrida en muchos lugares. Bueno, la revista Vanity Fair, por ejemplo, siempre termina Pero con la sí la aplicación empleó del Proust cuestionario y se conoce cuál era la versión que Hay empleaba. dos Porque hay respuestas. muchas versiones de ese mismo cuestionario. Hay que 2 a veces no. respuestas de Proust a distintas edades. De hecho, en internet hay ediciones facsimilares de las respuestas, digamos, manuscritas Del propio Proust. del propio Proust, y creo que se pueden conseguir incluso editadas en ciertos libros en donde hay muchas celebridades que contestan el cuestionario Ya. Proust. A menudo Proust es la primera. Proust empezó a publicar aquí y allá, sí algunas cosas de crítica, pero sobre todo cosas de narrativa, que después se convertirían en Los placeres y los días, este libro espléndido y poco conocido, digamos, que publicó en 1896 y que fue un fracasazo. Bueno, a tal punto que uno de los críticos se sintió, era tan sensible Proust, ¿no? Que uno de los críticos, por ahí nos dirás, le hizo una crítica tan demoledora que Marcel Proust lo retó a duelo al crítico. Sí, Proust era un alma, digamos, poco neurotizada en general. Esta parte sobreprotegida le hacía a alguien hipersensible y más bien atormentado.
A partir Y de los tenía un gran Edipo, ¿no? Además. No, bueno, tenía un Edipo. Eso se nota además en las respuestas al cuestionario Proust que le hace, siempre habla de la madre. Y bueno, se nota sobre todo En Busca del Tiempo Perdido, en el motor, digamos, de todos los recuerdos de este niño, son la madre siempre. Después de eso, Proust va a empezar a desarrollar muchos proyectos que no terminará. Una novela que se llama Jean Santeuil, que se publicó, digamos, trunca ya en los años 50 de manera póstuma, y ensayos sobre la novela, sobre la mujer, sobre la homosexualidad, sobre el amor, que todos terminarían finalmente integrándose En Busca del Tiempo Perdido. Una lectura espléndida. Se publicaron 4 tomos en vida de Proust. Los últimos 3 años de su vida ya estaba muy enfermo, además, los dedicó a dormir de día y a escribir la novela de noche. Y finalmente los últimos 3 tomos se publicaron de manera póstuma. Yo creo que es una lectura no solo recomendable, sino indispensable. Además, la primera traducción de En Busca del Tiempo Perdido la hizo Pedro Salinas, la empezó a principios del siglo XX. La siguieron creo que dos otras personas en español, la publicó Alianza Editorial, luego se han publicado bastantes Yo otras. tengo la de Alianza. Pero esa fue la primera y empezó Pedro Salinas, precisamente el poeta, a traducirla porque pues, era tantísimo el volumen. Y cuando decías lo de que ahora que comentaban que era asmático, muchas veces se habla del estilo de Proust a la hora de escribir, que eran unas frases kilométricas y que, sobre todo en francés, se resultaban tan recargadas, tan pesadas de leer, que uno no sabía muy bien, ya se perdía en el hilo, ¿no? Y mucha gente decía que es que un poco se relacionaba con la manera que tenía Proust de hablar, que siempre era como muy incansable a la hora de hablar, que no tomaba pausas, lo que era una paradoja, porque si él era asmático, realmente la gente asmática no puede tener tanto aire para poder hablar. Ese estilo en un empezar, asmático. ¿no? Son como frases subordinadas, ¿no? Pero la verdad es que es bastante... yo creo que es claro y es un juego también de inteligencia muy especial porque te obliga a retener mucho tiempo en tu memoria el comienzo y la estructura de la frase para no perderte. Claro. Y en medio va intercalando otras ideas, Es que pero Proust hace siempre acaba subordinadas retomando. dentro de las subordinadas. Exacto, hace subordinadas dentro de las subordinadas y eso le confiere, le confiere un encanto muy particular a su prosa, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, Proust, además es un mucho. observador de la vida verdaderamente fantástico, dice cosas extraordinarias, de una profundidad. Dice, por ejemplo, él vivió Iliea, el lugar de su infancia, Convey, estaba muy cerca de Chartres y él decía que prácticamente en su escudo estaba la catedral de Chartres y decía que su obra él sabía que iba a ser inconclusa porque las grandes obras como las catedrales son obras inconclusas, son obras abiertas para que el lector las concluya. O sea, el que las ve, el que aprecia el arte, tenga que reconstruir de una manera muy particular la obra. Es verdaderamente fantástico. Es para no esperen nada, sino simplemente reciban, ¿no? No, y hay que leer también Los placeres y los días, no solo En Busca del Tiempo Perdido. Los placeres y los días, que está editado en español por Verdealago, si no me equivoco, es un libro también. Por Alianza estuvo publicado. Esta ahora por Verdealago y la UAM, es una coedición. Bueno, es una lectura también extraordinaria. Yo creía Y que además, tú ibas a bueno, decir- el encanto que no tiene de entrada, creo yo, la vida aristocrática de esa sociedad francesa de ese momento, se lo da Proust. Bueno, y es con que era una creces, ¿no? aristocracia decadente y eso es también lo que está retratando Proust. Es decir, finalmente Proust era la alta burguesía que llevó a Proust al éxito, era lo que había producido, digamos, esta decadencia de la aristocracia, era lo que le había permitido a Proust, digamos que era un trepador social nato, ascender a ese estrato social y observarlo. Bueno, Pura ahorita- nostalgia. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya nos Seguimos nos con anda. Proust después. Sigamos seguir en busca del tiempo perdido. Por ahora vamos a ganar algo de tiempo. Recuerden la pregunta especial esta noche, el nombre dado a uno de los más importantes gimnasios de Atenas, donde Aristóteles fundó su escuela de filosofía. Vámonos con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. Otros regalos para la pregunta especial. Umbral Mixteco de Alejandro Bolnier. Edita Selector.
Enos aquí de regreso en La Dichosa Palabra, muy antojados de verlo de Josephine Baker el domingo a las 10 de la noche, por cierto, de eso estábamos hablando en el corte. Nosotros también les recomendamos que lo vean. Domingo a las 10. Domingo a las 10 de la noche aquí por Canal 22. Les recuerdo la dichosa palabra que les estamos preguntando hoy. Díganos cómo se llama al conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria. Y se pueden llevar bonitos y variados regalos literarios y circenses y de todo tipo. Sí, se acuerdan. Si se acuerdan. Si no, pues tienen que desarrollar una de estas para acordarse. Pero bueno, en todo caso también tenemos más llamadas de ustedes. Tenemos una llamada por aquí de Catalina Pintado que nos pregunta ¿cómo era la Unión Latinoamericana que soñó Bolívar? ¿Cómo concebía Bolívar esta Unión Ándale, Latinoamericana? para entrar en temas de actualidad. Exacto. Para seguir con la polémica. Es que es curioso porque, bueno, siempre se habla, bueno, no sé si siempre se ha hablado de eso. De repente, en los últimos años se ha empezado a hablar un poco más de esta cosa de Bolívar pues por los sucesos políticos de Venezuela, lo que ustedes quieran. Además, bueno, la figura de Bolívar, pues se le rinde un culto cívico muy importante en muchos países de Sudamérica. Bueno, Bolivia, imagínense, el nombre mismo del país lo tiene por Bolívar. Es un sueño, pues, de que decía Bolívar, básicamente, para nosotros la nación es una sola y se llama América, ¿no? Lo cito mal, pero básicamente eso era lo que de quería preferencia decir, ¿no? gobernada por Bolívar, así le gustaba más evidentemente, a Bolívar. Gobernada por Bolívar con una presidencia vitalicia. No lo Sí, de olvides. preferencia, además, o sea- de preferencia gobernada por él toda la vida. Pero la idea se Pero- adelantó a la Unión Europea, ¿no? Digo, el de unir muchos Sí. países, ¿no? Bueno, Como una gran son Bueno, supranación. uniones de estados. Sí, pero a la vez es un poco paradójico que a lo mejor no se pudo plantear en peor momento, porque justamente lo que vivimos en Latinoamérica, en Hispanoamérica en esos años, no fue un proceso de consolidación, fue todo lo contrario. Es decir, el primer congreso que convoca Bolívar para la unión de todas las repúblicas, para la confederación de toda la América ¿De la Gran hispánica Colombia? liberada. No, de toda la América, Todo, no de solo de, todo, la Gran todo. Colonia, sino Porque toda la era América Perú, el Alto Perú. que se llevó a cabo, de hecho, ese congreso en 1826. Bueno, recordemos que solamente 3 años antes, por ejemplo, en México, bueno, lo que era el territorio emancipado de la Nueva España, emancipado de los españoles o independizado de los españoles, prácticamente se fragmentó muchísimo, es decir, perdimos todo Centroamérica. En esos años, de no sé, por la intervención de Miramón, dicen muchos historiadores, pues habríamos perdido no solamente Guatemala y toda la parte de Centroamérica que perdimos hasta Panamá, sino Campeche, Yucatán, Oaxaca, el mismo estado de Jalisco llegó a declararse independiente del resto de México. Es decir, era la época de la desintegración de lo que más o menos estaba integrado cuando existía la Nueva España. Y después, bueno, Bolívar sueña esta cosa y la realidad camina totalmente por otro lado. Los países tienden más a disolverse que a autonomías, unirse, ¿no? Pero yo creo que hay que revalorar la figura de Bolívar para bien y para mal. Creo que es un personaje que tiende a polarizar y que tiende a ser visto, digamos, como el gran libertador que simplemente en un afán, digamos, casi Generoso, emancipador de etcétera. los pueblos y generoso, trató, digamos, Antiesclavista. esclavista, trató de liberar a los pueblos y de reunirlos, cosa que pues, es un poco, digamos, simplista, o como este caudillo con un delirio de poder, un dictador, cosa que también es un poco simplista. Bolívar era finalmente las dos cosas, era un hombre de una ambición desmedida, de una ambición que ayudó, de una ambición que en efecto tuvo muchos logros en términos sociales y políticos, y también cuyo delirio de poder finalmente fue lo único que permitió que América estuviera más o menos unida mientras vivió Bolívar, porque a la muerte de Bolívar, ahí sí fue la dispersión total. Pero la dispersión comenzó, yo creo que desde antes de que él se muriera. En todo caso, Sí, cuando bueno, por convoca eso- este congreso, ese famoso congreso de Panamá, que él además lo hacía con una idea clásica, porque él hablaba de la anfictionía de las ciudades griegas y recordaba cómo, por ejemplo, existía la anfictionía de Delfos, donde los termópilas se juntaban para dirimir los asuntos comunes a sus ciudades-estado, etcétera. Y con esa idea él convoca este Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, donde se tratan cuestiones que a mí me parece increíble que después de 200 años casi de estar hablando de estas no hayamos logrado, elementales como, por ejemplo, una ciudadanía común, el permitir el libre tránsito de los ciudadanos de toda América, por toda América. Sí, en eso tienes toda No, la fue un razón. Ni visionario, siquiera de fue América un visionario. contando Estados Unidos, sino entre nosotros mismos. Y pues eso jamás hemos dado esos pasos concretos. Entonces,
estamos llenos de homenajes a la figura, pero ni entre esos países donde más cerca estuvo la Se acción de subrayan Bolívar. elementos que podían ser muy Claro, actuales. pero Bueno, fíjate, a la Unión Europea le este, costó cuántos años ni siquiera empezar a concebir y algo esa muy desde unión. importante, 1956. le costó prácticamente la autodestrucción, porque Y- si no hubiéramos contado con la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, jamás habría existido nuevamente Y hasta la este fecha sigue proyecto. habiendo problemas por adicionar precisamente esos estados que se supone que tiene que ir aumentando. Entonces, hacer esa hay separación de mucha quién fricción sí, con quién eso, no, sí. que algunos no puedan, que algunos no cumplan los requisitos y estén geográficamente en el medio. O sea, Pero, en el pero caso es de mucho América más todavía ambicioso es- que lo que planteó Bolívar o lo que plantearía lo que estaría vivo todavía. Es decir, ellos no hablaban, por ejemplo, de una moneda común. De hecho, en ese primer Congreso de Panamá, México pidió que los países firmantes del convenio se otorgaran entre sí ventajas comerciales y no lo aprobaron. Quizá porque al siglo No, XVIII, ni siquiera lo Igual aprobaron. eso llevado a la Claro. actualidad seguramente se iría depurando porque Sí. la globalización también conlleva 19, un poco ¿no? a Y eso. Siglo tenía XIX, ideas sí. muy curiosas, como que el gobierno estuviera dividido no en 3 poderes, sino en 4, ¿no? Claro. Él proponía un poder moral y la idea que tenía, pues, de hecho, a lo mejor habría que revisarla, ¿no? Bueno, en A México mí también me se llegó a gustaría proponer un contar cuarto poder legal, una un anécdota poder ortográfica integrador supervisor. de ¿Eh? Bolívar, porque que me gustaría contar una anécdota ortográfica, porque Bolívar se escribe con 2 Bs. Curiosamente, el origen de su apellido, que es vasco, sus ascendentes, sus ancestros eran de Vizcaya, en el País Vasco, y se llamaban Bolívar Jáuregui. Ese es su apellido real. Nada más que aquí, bueno, luego Aquí cuando está, llegó en el Jáuregui. primer Bolívar a América, que curiosamente fue a Puebla, en el siglo XVIII, por eso yo pensé que había sido también el siglo XVIII, eran descendientes directos de ellos, y ahí en algún momento se cambió el apellido y se le puso la V, la segunda V, que en realidad al principio era Bolívar Jáuregui. Ya. Y una última curiosidad es el plan de la integración de América no se murió en ese Congreso de Panamá, se convocó a la continuación de ese Congreso para ya firmar todo en Tacubaya, cerca de la Ciudad de México. Y ese se Congreso de pretendía que Tacubaya México llegaron a también. llegar un Imagínate. par de delegados de algunos países, obviamente nunca se formalizó la reunión en Tacubaya ni nada, pero se supone que continuaba en Tacubaya este Congreso de todas las naciones de América, pues que Y bueno, que no se cumplió, ¿no? la vida amorosa de Bolívar también se da para Claro. barbaridad. Para contar libros. Está en las No, no, novelas no, de Yo García remato Márquez, ¿no? con una cancioncita mesiánica que cantan los niños en Venezuela, que es Simón Bolívar nació en Caracas en un pesebre y entre las vacas. O sea, como si fuera Jesucristo. Pero bueno, en todo caso, vámonos a la dichosa palabra. Les recuerdo que la dichosa palabra de este día es, díganos cómo se llama el conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria y se pueden llevar, ¿qué cosa, señora y señores? Pues la señora dice que Psicología de las Masas de Sigmund Freud, una cortesía de Alianza Editorial, con escritos, con resúmenes y con pensamientos de Freud. Y en editorial Cátedra, en sus letras universales, el segundo tomo de los cantares completos de este genio polémico autor Ezra Pound, ¿no? Está en edición bilingüe, muy recomendable. Y también se van a poder llevar ejemplares de la revista Blanco Móvil en su número 101, que tiene una muestra de poesía mexicana más o menos reciente, con poemas de Luis Vicente de Aguinaga, Luigi Amara, Claudia Berrueto, en fin, muchos buenos poetas de los últimos años, Mario Bojorquez, etcétera. María de Jesús, bueno, todavía tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo de otra preguntita, no, porque ya tenemos listo a Eduardo Casar con su recomendación literaria de hoy. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, dichosos? ¿Qué tal, dichosos de la palabra? El libro que quiero recomendar hoy es de Gonzalo Celorio, Tres lindas cubanas. Es la última de sus novelas, tiene 2 anteriores. Está publicada, igual que las anteriores, en Editorial Tusquets. Primero publicó Gonzalo Celorio una novela que se llama Amor Propio, una de esas novelas de aprendizaje, como el Wilhelm Meister de Goethe, y luego Y retiemble en sus centros la tierra, un título que seguramente no se les va a olvidar. Es una novela magnífica, un viaje de destrucción, digamos, por el centro histórico de la Ciudad de México y por sus distintas cantinas. Es una novela que da mucha sed después de que uno termina de leerla. En ensayo ha publicado el ensayo sobre la contraconquista, por ejemplo. Es un escritor que esas 2 vertientes, la de narrador y la de ensayista, las combina en esta novela. Tres lindas cubanas cuenta la historia de
las tías de Gonzalo Celorio y de su madre. Su madre era cubana, las tías también. Cuando llega la Revolución Cubana, una de las tías se va a Miami y la otra se queda en Cuba, en La Habana, y se vuelve una gran abuelita de la Revolución, casi una líder. Es una novela que tiene como característica la hibridez entre el ensayo, el testimonio y la narración, y se va viendo todo un proceso de desencanto que es verdaderamente impresionante. Es una novela muy ensayística, muy híbrida, y sobre todo recomiendo la minuciosa poesía de la prosa de Gonzalo Celorio. Es un escritor finísimo, con una de las mejores plumas en lengua española. Está en editorial Tusquets. Bueno, pues esa fue la recomendación de Tres lindas cubanas de Gonzalo Celorio por parte de Eduardo Casar. Y tú Sí, estabas ahí recordando algo, Pablo. sí, es que cuentan que cuando Gonzalo Celorio y Eduardo Casar se juntan para hablar de Cortázar o de alguna de las novelas de Celorio o de Casar, pues es verdaderamente una oportunidad que no hay que perderse. Absolutamente. Vámonos a unos mensajes y regresamos un momentito más a la dichosa palabra. Ahora volvemos, no se van. Otros regalos para la dichosa palabra. Boleros, de Jay Wright. Edita Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí seguimos con ustedes en la dichosa palabra. Bien, nos pregunta Jaime Ruiz que si podríamos decir que es un exeligmo. Ah, caramba. Un exeligmo. Pues ¿Cómo se escribe? palabra Yo excelente pregunto, con ¿cómo X. se escribe? Perdón. X-E-L-I-G. O sea, Bueno. sin H. ¿Eh? Sin H. Se escribe Sí, así sin H. si lo quieren escribir, porque exeligmo no existe en español. Yo nunca lo he Es una visto. palabra bien extraña, de hecho no sé cuál es el origen etimológico de la misma, es un concepto, digamos, astronómico. Hasta lo que yo sé, es un momento que se produce cuando las estrellas, la luna y los planetas coinciden en un sitio del hemisferio estelar. Me explico. Todos sabemos que siguen las estrellas, los planetas, las galaxias, todos seguimos una órbita y de alguna ¿Todos? manera hay todos, incluso nosotros, Agarremos, tenemos agarra la como unas vueltas de repente que siguen una órbita. Y cada 18 años y 11 días se ha comprobado que todos los planetas, todas esas cosas cósmicas que hay de repente, pasan por el mismo sitio del hemisferio estelar, pero un tercio más arriba. Es decir, sí pasan por la misma, digámoslo así, coordenada, que no será el término. Plano, sería plano, pero no, bueno, todos los planetas difícilmente van a coincidir. lo que La pasa- misma no, lo que pasa es que cada 18 Quizá los planetas años, del sistema solar, pero sí, no exacto, los planetas. y Digo, no lo pasan sé, por el yo mismo confieso mi plano. ignorancia completa, No, pero yo no no todos creo los que- planetas. bueno, No, que yo se sí sé supone que que del... A ver. No sé, De, no sé. de hecho, sería es de lo que se ha estudiado, que son aquí, porque, por ejemplo, los astrónomos, los egipcios, los druidas, los mayas, que han sido los que siempre han, digamos, que estudiado más el hemisferio, se daban cuenta de que efectivamente había un comportamiento sistemático en el movimiento de las estrellas que nosotros veíamos desde aquí, evidentemente. Y eso nos ha permitido luego, o les ha permitido a los que sabían, predecir, por ejemplo, los eclipses, y ellos lo llamaban un saros, era el movimiento que se producía. A lo que se refiere a excelismo, hasta lo que yo sé, ahora Nicolás que me corrija, es que cada
cada tercer Saros, todos vuelven a coincidir en la posición en la que estaban, digamos que años atrás, y eso se produce al tercer Saros, es decir, 54 años y unos días. Pero son- serán los planetas del sistema solar, no todo. Es decir, que, Los ¿a qué- aros ¿a qué hablan? sirven para medir los eclipses, es decir, para que se produzca un eclipse pues, tiene que producir una cierta alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, como todos lo sabemos. Independientemente de los que hagan los demás planetas, por Bueno, cierto. ¿para qué sirven los aros? Para Perdón, entonces, nada más para decir una cosa, entonces no serían los planetas, serían las luminarias Así es. y la Tierra. O Pero sea, los las luminarias planetas son el Sol, están la Luna, incluidos. más la Tierra. Es que no son relevantes, digamos, para efectos de un eclipse los otros planetas. Es decir, la Tierra, la Luna y el Sol son, digamos, los tres actores de un eclipse. Si es que los otros planetas no se unen en 18 años nunca. Así es. Y entonces ellos no tienen eclipses, por ejemplo en Marte no hay un eclipse, Eso digo, sí, con no su sé. luna. Es que hasta lo que yo tengo No, entendido, es que, sí. pero depende, porque hay planetas que tienen un montón de lunas, o sea, pero ¿qué relevancia tiene que sepamos en qué punto de Júpiter? Digo, no, seguramente los científicos Bueno, sí lo a ver, saben, a ver, pero Nicolás, nosotros ¿quién no es? vamos a asignar un nombre especial a los eclipses que hay De en todo el Júpiter mundo. con sus montones de lunas. Júpiter ahí tiene tiene razón, que debe ser en los que se producen en la montones de Tierra. lunas, no creo Para que- predecir un eclipse, los astrónomos inventaron los aros desde Grecia. ¿Para qué servían los aros? Porque se sabía... Saros. Con ese. Saros. No No los Ah, no, aros los, olímpicos. los Sí, porque saros. como estamos Aros, hablando sí. de círculos, a lo mejor era... Claro. Un saros es un periodo de 6.535 días y un tercio, o sea, aprox 18 años. Órale, Nico, te lo aprendiste. En el que sabemos que más o menos se va a producir un eclipse. ¿Cuál es el problema? El tercio, o sea, esas 8 horas que permiten que no sea posible, digamos, predecir un eclipse con toda precisión. Pues lo mismo pasa hasta con el año Bueno. normal, el año natural, que no coincide nunca en Así como- Pero no hay 365 días. bisiestos. Así en los como saros. para los años tenemos los bisiestos, para los eclipses existen los exeligmos. Exeligmo significa, exeligmos es una palabra griega que no existe en español, pero exeligmos significa giro de la rueda, o sea, la rueda está dando un giro completo, es decir, un exeligmo son 3 saros. Así se compensan los tercios de día, esos 3 pedazos de 8 horas, para poder predecir ahí sí, digamos, cada 3 eclipses con toda precisión cuándo se va a producir un eclipse. Bueno, ahí en las novelas esta cosa de predecir los eclipses se ha empleado, ¿no? En novelas victorianas en la que llegan los hombres blancos y predicen un eclipse para que los negros todos digan, mágica, magia, ¿no? Esta cosa de la predicción de los eclipses que siempre ha sido tan importante y que es muy impactante todavía hoy presenciar un eclipse de esos completos. Si uno está, por ejemplo, en el campo, eclipse total? ves que a las 3 de la tarde ocurre un eclipse total, todas las vacas y todos los van a animales de la dormir. granja se van, se duermen, Y luego dura regresan. el minuto y medio el eclipse y vuelven a salir como No, si hubiera pero vuelto a no se amanecer. duermen, no se duermen, No, van a claro, tratar van, de dormir. van a Se tratar están de metiendo en dormir. la cama cuando ya... Sí, pero un minuto después les da ya tiempo de creen llegar que a ya dormir. amaneció otra vez y dicen, pero ¿por qué estaré tan Bueno, cansada? Pero lo más, Chloe?" más increíble es aún que en Anabela, la ¿por vida qué de una está persona se produce nada más, supongo que Claro, un exeligmo, porque si dura 54 años, digo, a no ser que alguno llegue a los 108 años, que es poco probable. en Sí, pero general. más de 2 seguro no te van a tocar. Pues. No, ni siquiera, o sea, uno... Te podrían bien. tocar 2 si eres muy longevo y naces en año de eclipse, digamos. Sí. O sea, tendrías que nacer en año de eclipse y vivir 108 años. Así Pero es. entonces no es que cuando tú naces hay una serie, una posición astronómica, Sí, eso estelar, pregúntale a y a los Leticia, la 54 nuestra años astróloga. y tantos días... No cuando vuelven sea- a coincidir. No vuelven a coincidir No, todos. no, porque es que cada planeta tiene una órbita muy diferente. O sea, las órbitas de los planetas como Mercurio, Venus, Tierra son órbitas cortas. En cambio, los planetas lejanos, por ejemplo, la órbita de Plutón, en toda tu vida no te va a dar tiempo porque te mide 280 y tantos años. No, la y órbita, además hay, ¿qué quiere decir? Que momentos, no vuelve a regresar. hay momentos donde ese orden de los planetas, en esos planetas más exteriores del sistema solar, eventualmente hay momentos de su órbita donde intercambian el lugar, se vuelve más cercano el otro planeta que este porque uno está en su órbita más lejana y el otro está en la órbita más cercana y de hecho este está más cerca que el otro. Digo, Urano, Y Neptuno yo no sé si Plutón los son- horóscopos consideren otras estrellas, que pues ni se diga que tienen obviamente sus Seguramente. propias círculos y sus propias... Por supuesto. Bueno, Bueno, no el la que se ha astrología descubierto- tradicional, ¿no? No, La astrología bueno, tradicional no, pero no no los con- conocía. La astrología tradicional no conocía estos últimos planetas que se llaman planetas exteriores, ¿no? Sí. Pero ahora, por cierto, se han descubierto planetas mucho más lejanos Claro, a Plutón y se discute. Y se discute si son planetas. Si son Incluso planetas. Plutón se discute si es un Exactamente, planeta o por no el califica tamaño como que tiene planeta. Plutón. Exactamente. Bueno, eso es como para otra clase de astrología y astronomía. Bien, vamos a dar nuestra dichosa palabra del día de hoy. El conjunto de técnicas destinadas a mejorar la memoria es la mnemotécnica. Ya decía yo.
o la Ya decía yo. mnemotecnia. La mnemotecnia. Ustedes acuérdense del Capitán Nemo, para acordarse. De Eso las es- Ay, o del técnicas pez. Capitán. Yo les recomiendo un libro maravilloso de Frances Yates, una investigadora inglesa sobre el Renacimiento que se llama El arte de la memoria, acerca de todas estas técnicas que es impresionante la sofisticación. Bueno, Apúntenlo porque mnemotécnica, si no se les va a olvidar. Que como verán en pantalla se escribe MN, o sea, aunque se dice mnemotécnica, acuérdense de la M esa inicial que Bien, tiene que decir. nuestra pregunta especial. Nombre dado a uno de los importantes gimnasios de Atenas donde Aristóteles estableció su escuela de filosofía. La respuesta es el Liceo. El Liceo que por supuesto se sigue utilizando para tantas escuelas, colegios, centros de estudios, que por cierto creo que tenía que ver con el nombre de una forma de un lobo de los Ahora, dioses. es más Bien, europeo que americano, ¿no? Yo creo que se usa menos en el continente sí. americano que el continente europeo el en término Francia, liceo para pues, las es- escuelas. es- Pero en España se usa en mucho España también, ¿no? ¿Liceo? Sí, Bien. en Cuba, pregúntenle a Señores, Eliseo nos tenemos Alberto, que ir. Los que se sacaron Diego. el Laruz de los Vinos, José Faraceli González Chávez, Ángel Gutiérrez, Lorén Castañeda, Jorge Eduardo Montesinos, Luis Alfonso López Presente, Chávez, presente, etcétera. presente. Y mandamos Ya está hablando un como saludo Proust. muy caluroso a Abigail Rodríguez de Torreón. Un abrazo a Abigail Rodríguez de Torreón y también muy apretado a la familia Peñalosa que nos ve desde Tampa, Florida, cada semana, como muchas otras gentes de Tampa y de nuestros vecinos, los Estados Unidos. A nuestros hermanos de Estados Unidos, un abrazo también. Estamos aquí el próximo sábado con ustedes. Un abrazo a todos, que tengan muy bonita semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.